Discípulos según Dios, devocional 16 de octubre, Romanos capítulo 9, versículo 11 y 12, el propósito de Dios. Pablo nos habla del sentido espiritual, de la Israel espiritual y cómo la promesa se sigue cumpliendo en la actualidad. Dios cuenta con descendientes de Abraham a los hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Los judíos, descendientes de Abraham según la carne, los cristianos según la promesa. Los planes de Dios son de su propio juicio y derecho, jamás por consideraciones humanas. La promesa de Dios nunca tuvo el propósito de realizarse a través de Saúl. Dios escoge a su pueblo por el Evangelio, según la promesa y no según la carne. No se basa en ninguna obra, solo se basa en el llamado. Su elección se basa en la gracia. La elección para la vida espiritual no se relaciona en absoluto con el esfuerzo humano y que se basa únicamente en la prerrogativa de Dios, quien hace su elección soberana. Por eso Dios escogió un remanente en Israel para cumplir la promesa de salvación por su soberana gracia. En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Dios le dijo a Rebeca que iban a ser 2 naciones y que el mayor serviría al menor. De adulto, Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas y terminó odiando a su hermano. Esaú se convirtió en el padre de los edonitas y Jacob se convirtió en el padre de los israelitas, y las 2 naciones continuaron luchando a través de la mayor parte de su historia. Una de las antiguas rutas comerciales, el camino real, pasó por Edom, y cuando los israelitas pidieron permiso para utilizar la ruta de su éxodo de Egipto, fueron rechazados mediante la fuerza. Se habla de aborrecer. Aquí significa amar menos. Lea era aborrecida. La razón era que Jacob amó a Raquel más que a Lea. Raquel era la preferida de Jacob. Jesús habla que se tiene que preferir a Jesús en lugar de a los padres. Dios amó más a Jacob en el sentido de preferir escogerle como padre de la nación prometida y menos a Esaú en el sentido de no escogerle. Por tanto, no significa que Jacob y sus descendientes fueron elegidos para la salvación eterna, mientras que Esaú y sus descendientes fueron elegidos para la condenación eterna. Es más una elección de los descendientes de Jacob para ser los instrumentos de Dios, esos que Dios emplearía para revelarse y bendecir al mundo. Pero la mayor parte de los descendientes de Jacob no cumplió su llamamiento, y por eso Dios finalmente los rechazó. Además, los que no recibieron ese amor, los gentiles, obedecieron a Dios mediante la fe y llegaron a ser hijos del Dios viviente. Pablo habla que los judíos experimentaron la salvación de Dios primero, comenzando con Abraham, pero muchos se desprendieron y en el momento parece como si los gentiles fueran más fieles. Sin embargo, no se debe juzgar, porque la salvación está entrelazada con la de los judíos, y Dios ha preservado un remanente de su pueblo, cuya fidelidad por la gracia de Dios conduce a la reconciliación del mundo. Por tanto, la salvación es un acto de la misericordia de Dios, no una recompensa al hombre por sus propias acciones, sino por la gracia de Dios, ya que la salvación de Dios viene por confesar a Jesús como Señor y creer que Dios le levantó de los muertos. La salvación viene a todos los que confían en el poder de Dios que da vida, el cual enriquece la vida de los que siguen a Jesús como Señor. Y la desobediencia le da a Dios la oportunidad de mostrarle al mundo su misericordia para todos. Por tanto, el interés de Pablo en esta carta es reconciliar las relaciones rotas entre los seguidores judíos y gentiles de Jesús, y nos sirve a nosotros para ver que tenemos que andar en reconciliación. Pablo nos recuerda nuestra responsabilidad de perseverar como cristianos fieles para que podamos ser el remanente fiel a favor de aquellos que han tropezado temporalmente en su obediencia de fe. Cuando recordamos lo cerca que hemos estado de tropezar o cuántas veces hemos fallado, nuestra respuesta a los errores de otros es misericordia, como fue la de Cristo. Jamás significa que permitamos que las personas abusen de otros. Significa que nos ponemos en riesgo, como lo hizo Cristo para favorecer la redención de personas que se han equivocado bajo el poder del pecado, y que dentro de esa responsabilidad nosotros debemos demostrarle al resto cómo es la obediencia de la fe en la vida diaria. Si realmente andamos en la palabra de Dios y ponemos nuestra mente en la forma en que nuestras acciones pueden traer una nueva calidad de vida a las personas a nuestro alrededor, sabiendo que nuestras acciones pueden ser la adoración más fuerte que le ofrezcamos a Dios y el testimonio más atractivo que los que nos rodean puedan ver.
teniendo presente que el deseo de Dios es que todos en el mundo sean reconciliados con Él y unos con otros, así que todo aspecto de nuestro caminar diario y nuestra vida se convierten en una oportunidad de dar testimonio para Cristo y ser uno de los representantes reconciliadores de Dios en el mundo. Ante esto, evalúa hoy el propósito de Dios. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre amado, nos muestras tantos ejemplos en la palabra, Padre misericordioso, para que nosotros, Señor Padre amado, andemos diferentes, seamos diferentes, Papito Dios, para que realmente seamos tus hijos, Padre misericordioso, porque una vez nos llamaste, Señor, contestamos, Señor, fuimos a ti, nos arrepentimos, Señor, para caminar firmes, Señor, en tu palabra, Papito Dios. Por eso, Padre misericordioso, hoy te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor Padre amado, porque el propósito, Señor Padre misericordioso, en nosotros se viene cumpliendo, Señor Padre misericordioso, todo a través de la palabra. Todo a través, Señor Padre bondadoso, de dejar actuar, Señor, al Espíritu Santo con respecto a la palabra. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos por todos aquellos, Padre misericordioso, que en un momento dado, Señor, han hablado de ti, Padre misericordioso, pero no te conocen. En un momento dado, Señor Padre bondadoso, han olvidado las exhortaciones de Pablo, Padre misericordioso, a caminar fieles en tu caminar, Señor. Papito Dios, a seguir las pisadas de tu Hijo, a caminar conforme a la palabra, a dejarnos guiar, proteger, enseñar por el Espíritu Santo. Por eso, Padre misericordioso, hoy los ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú, Padre misericordioso, puede ablandar esos corazones para que por medio del testimonio, Señor, puedan, Señor, volver a ti, Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy el propósito de Dios. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar el propósito de Dios. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o en nuestro Twitter, @bernalpastor, o en nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.